Amables televidentes, una vez más ante ustedes en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, su programa como cada semana. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Martín López, quien estará con nosotros conversando sobre tópicos de fotografía, cine, arte, actividades. Bienvenido de nuevo, Martín, a tu programa Página Abierta con el Arte. Muchas gracias, muchas gracias. Yo muy agradecido eternamente. Yo estoy rompiendo récord. No, ya. Ya casi. Martín, estuve visitando tu estudio allá frente a Casa de Teatro. Estuvimos con Fidel y todo, y vimos este espacio y nos recordó esos lugares que ya están desapareciendo en el mundo del arte. Lugares donde se encuentra, aparece un amigo, se arma algo, y de todas maneras estamos ante el mundo underground, que favorece una poética como la que tú practicas. Yo me imagino que ese espacio es un espacio eje, foco, que tú lo tienes ahí para cuando haya que conspirar a favor del arte, me imagino. Sí, sobre todo, bueno, gracias a Laura Santos, que es la propietaria de Alma Bianca, que primero eso surgió inicialmente porque un día yo me detuve, vi las fotos que ella tenía instaladas y dije, pero ven acá, aquí falta una foto de Luis Díaz. Sí. Y sí, se entusiasmó, pasó el tiempo y luego volvimos a conversar y me dijo, yo le planteé que estaba haciendo una exposición con la foto de la obra cinematográfica que realizamos Luis y yo, con la foto fija. Y ella lo asumió para ella. Sí, pero vamos a hacerla aquí la exposición. Y yo tengo empatía con ese tipo de espacio para las muestras de arte, donde no es una cosa muy institucionalizada, claro, ni formalizada. Y justamente como usted acaba de expresar, donde proliferan encuentros, un terreno fértil para la discusión y el tratamiento de ciertos temas. En un espacio como un restaurante, ¿no? Un restaurante frente a Casa de Teatro, un pequeño restaurante dominico-italiano, con la presencia de los dominico-italianos. Parece así. Parece así, sí. Bueno, sí, es nuevo. Y podríamos verlo como algo alternativo, ¿no? Algo distinto. Además, en la zona, en el espacio propio de Luis, que era Ciudad Nueva, la zona colonial. Y del ese 60 de agosto. contexto, pues, Y en esa geografía, en ese topos, como diría Dalí. Sí. Hay algo dentro de ese tipo de instrucción que a mí me parece, Martín, ligado a la historia cultural. Y se trata de ese cuerpo, ese pensamiento de la música que se llama Luis Díaz. Que tú sabes que aparte de lo controversial, era un creador, pero un facilitador de arte. Hablábamos la semana pasada de que muchas letras, músicas, o sea, muchos elementos de lírica de Luis Díaz están todavía por recobrar, por recuperar. Y en ese sentido yo creo que seguimos bajo los trazos de la memoria. O sea, memoria e historia se encuentran allí. Y se encuentran de manera latente, de manera manifiesta en la música y en esa iconografía que llegó a crear Luis. Porque fíjate bien que tanto su vida artística como lo que ha quedado de Luis Díaz es todo un testimonio, es toda una ruta, un rutario artístico. O sea, no sé si ustedes comparten esta idea y cómo eso genera un mundo social, ya no musical, sino todo lo que se mueve como estrategia en el marco de ese campo musical que tú recuperas muy bien en este proyecto. Ciertamente Luis es un ícono, es un himno nacional en la música y en la letra también. O sea, defensor de los mejores intereses de la nación, propulsor también de nuevas generaciones de músicos. Sí. El talento lo reconocía y lo apoyaba, ¿no? Sí. Era un tipo generoso con los más jóvenes, abierto. Sí, protector, sí. De un personaje, Luis, todo lo que hacía lo hacía bien, impresionante. Como escribía música,
su letra extraordinaria, bebiendo de las fuentes. De las dos fuentes, porque él bebía de la fuente dionisíaca y también de la fuente histórica y la y memoria cultural. Y podríamos ir a Polinia, ¿no? Claro. Abreviado de ambas. psicológica. Por ejemplo, Luis, igual que el mismo profesor Bosch, los dos, ambos, oían permanentemente Radio Guarachita. Eso yo Claro, lo he confirmado. Sí, señor. ¿Y qué se oía en Radio Guarachita? El Guandulito, que para mí es el maestro del cuento corto, es Guandulito. Sí, En la República Guandulito. Dominicana. Y Sí. el profesor Bosch lo intelectualiza. Sí. Para interpretar el sentir popular. Claro. Para leer en la... Y el elemento identitario, Para- campesino. precisamente. Porque hay una cultura Para entender, campesina. claro. A pesar de la posmodernidad, el campo tiene sus raíces, tiene sus recuerdos, tiene sus memorias. Últimamente el neoliberalismo quiere realmente borrar lo que es el campo, Sí. pero el campo es un movimiento. En el mundo entero, en América Latina y el Caribe, el campo es un movimiento. No Sí, es que exacto. la ruralia Sí. es otra poética de La rural y modernidad. la ruralidad, ¿no? Sí, claro, Que de la rescata la modernidad. música. Es una poética de la modernidad que hay que tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, no sé si tú te recuerdas, Martín, la inauguración de aquel concierto de convite en Casa de Teatro. Tuvo Trinidad, Luis, etc. perfectamente. Ese fue en un concierto ritual Perfecto, sí, cierto. que abrió una nueva recogida lírica. Ni techo tenía el auditorio todavía. No, pero eso fue un momento de la música dominicana. Los 70, estamos hablando de los Poesía, 70. sí, Mediados de los 70. mediados de los 70. Ya estaba 24. la nueva trova, ya íbamos. Todavía con la represión. Todavía. Sí, quedaba. Quedaba algo que es importante, que ese grupo quiso rescatar raíces. De hecho, el grupo Convite, al que perteneció Luis en sus comienzos, fue un grupo de investigación cultural, óyeme, activo, con sus protocolos, y lo que se cantaba allí era precisamente esa memoria. Por eso, ese proyecto tuyo debe también, espero que así va a ser, tomar en cuenta esa perspectiva, esa memoria, esos mundos que estaban ahí, visibles. Sí, la intención, trataremos de dar lo más que se pueda. Este proyecto en realidad está muy concentrado en el carácter, en la personalidad y las ocurrencias, las vivencias propiamente de Luis, y en su música y su lírica, por supuesto. Lo importante es que esto va a cobrar una vida diferente por aquello de que existe lo que se llama esa audiovisualidad que tú estás rescatando. Uno. Segundo, existe esa fuente, como diría el poeta vaquero, inagotable, de poesía, música y cultura, que yo creo que ahí que está la mejor cardinal de Luis Díaz hoy. Alguien decía, pero Luis Díaz es el cantautor, el poeta de la marginalidad. No, yo creo que reducir a Luis a la marginalidad es todavía un límite. Creo que hay que abrir esa página y ampliar al espacio cultural caribeño, latinoamericano, universal, porque desde ahí, desde esa música, ya la República Dominicana deja de ser un espacio local para convertirse en un espacio universal con sus raíces. Abierto. Odalis, cuando tú hablabas del campo, del olvido del campo en las estrategias neoliberales contemporáneas, y relacionándolo con la figura que tú destacas en tu película de Luis Díaz, es importante señalar esto. Luis Díaz toma la música del campo y la transforma. Toma la música de la ciudad y la transforma. Y trae la música del campo a la ciudad y fusiona ritmos y mezcla ritmos a partir del conocimiento, de la investigación, del conocimiento, la inspiración en lo tradicional, pero también el conocimiento de nuestros ritmos, de nuestras expresiones populares, musicales autóctonas, ¿no? En base a investigaciones, precisamente. estudios, Mezcla, de campo, toma la bachata, cuando en sus inicios él tuvo la lucidez de tomar la bachata, que entonces, no sé si se recuerdan ustedes, que se llamaba la música de Amargue.
El amargue. El amargue, Correcto. antes de llamarle Sí, bachata. bachata. Que yo amargue. asocio Sí. mucho con el tango, por eso. Sí, Sí, el no. amargue, ¿no? Y que fue despreciada y estigmatizada. Sí. Y también se promocionaba, se difundía a través de Radio Guarachita, ¿no? En Radio Sí, Guarachita. Y entonces sí. él toma la bachata y la mezcla con el rock. Y toma con el rock y lo mezcla con el pri-pri. Y toma Una toma hasta poética- la salsa. una poética Toma de el lo merengue. sincrético. Sí, el Una merengue con la poética de lo zarandunga, Y con los palos. Con un discurso Sí. culto, sin caer No. en la marginalización. Sí, hombre. La margin- pero sí es cierto que él toma esos episodios de la vida marginal, ¿no? Sí. Bueno, Pero no de es lo único. Pero no es lo único. Se le ha sí. querido Cierto, situar y determinar ahí. Yo digo No, en el que sentido- no. sí. Que eso No. significa reducir. Sí, su área. cierto. Pues, Marginal es lo que hacen hoy día los raperos, que es un discurso totalmente no. superfluo, vacuo. Pero bueno, lo marginal en el sentido de lo suburbano, para que nos entendamos esa categoría. Pero aún así, si es el cantante de la marginalidad, eso está muy bien. No, porque él rescata. Eso él está muy rescata, bien. pero que no es eso solamente. No es eso solamente. Hay una poética de los sincréticos, como ustedes bien Los sincréticos, los decían, híbridos. Y además de eso, un propósito de universalidad. De universalidad. Porque no podemos caer en los localismos hoy. No. Los localismos son importantes en la medida en que traducen cultura, pero no en la medida en que se quedan olvidados. Óyeme, los olvidados de la historia, los sin historia, ya no quieren quedarse No. fuera de la memoria. Entonces, todo eso es lo que hace que haya un movimiento. Movimiento no en el sentido de tendencia o ismo, Martín, sino movimiento en el sentido de rescate y proyección de lo que son las raíces. Y eso está pasando en Europa, América Latina, en el Medio Oriente. Los rescates no son solamente como una actitud de luchismo singular y local, donde no queremos dialogar con nadie. No, Luis Díaz siempre quiso dialogar. Por eso vivió en Brooklyn, Sí. vivió allí Sí. y donde quiera que iba. Pero además, cuando él iba a Europa, ¿qué era lo que llevaba? Sí, sí. Llevaba precisamente sus carnavales revolucionarios, sus máscaras sonoras, oye bien, sus contrastes rítmicos, toda esa polirritmia que hay en su música, pero Esa además polifonía. ese diálogo Diálogo, sí. de campos, que es lo que le da variedad y al mismo tiempo hace que haya un público que requiera de eso. Oye, no es una música monótona, no es una música solamente local por lo local, Sí. que eso es lo que yo digo. Y considerando su origen también hay que reconocer el valor con que asume el rock and roll. O sea, Claro. y se dedica a eso y se concentra a eso. Habiendo muchos músicos dominicanos que quizás que de un origen de una clase media alta, más vinculado a los movimientos internacionales, rock and roll, heavy metal, etcétera, etcétera. Sin embargo, es Luis que lo Sí. asume. Claro, pero ¿por qué? Porque él le da valor de lenguaje. De lenguaje, sí. O sea, él le da valor de lenguaje. Él hace del rock and roll una visión de lenguaje. Pero no de actualización por actualización. No, él crea un espacio, Lo un corporaliza, campo. es Lo decir, corporaliza. lo gestualiza, gestualiza. a la dominicana. Parte de lo folclórico, de la música tradicional del campo, y luego llega el rock, y llega la música de la ciudad, y acepta el rock sin prejuicios ideológicos, Claro. viniendo de la izquierda, digamos, ¿no? Exactamente. Que rechazaba el rock como música, Exactamente. la música imperialista. No, ¿Te no, acuerdan no. del prejuicio? ¿no? Exactamente. Todo rock es música imperialista. Claro, la no olvidemos. Un sinsentido Sí, sí, absoluto. O sea, una- todo lo contrario. por el supuesto. rock no hay nada más denunciante que el rock. Y además en un la historia de la maniqueísmo, cultura ¿no? musical. Porque Claro, el rock, pero- todo ese rock contracultural. Pero- Porque Luis es un fenómeno de la contracultura también. contracultura, claro Eso está. es bueno señalar en Sí, la es lectura. importante ese apunte que tú has hecho. Sí. La contracultura. La contracultura. Porque incluso el rock estaba ligado a lo que se llama ese imperio contracultural. Sí. Incluso esa es la tesis de Luis Brito García, el venezolano, Sí. que es el primero que escribe en la revista Nueva Sociedad todo un campo explicativo de ese fenómeno de rescate y de trabajo. Además, aquí habían personas que decían, no, todo lo que suena inglés es imperialista. Imperialista, Pero una sí. tontería Sí, claro. realmente. Pero el inglés como una lengua cualquiera, como el Claro. español, como solamente Sí. que ahí hay un código aquí. Pero espérate, aprendemos inglés. La música también. americana, decía, la música americana. La música americana. Sí, la música americana. No, pero hablábamos de convite en los 70 y hablábamos de los 80, del rock de Luis, de transporte urbano, Exacto. del grupo Sí, Transporte también. Urbano, de casa de teatro, de los conciertos en casa de teatro y en Poco Loco, en la cafetería, bares, ¿no? ¿cómo Los se llamaba? bares. Que quedaba aquí. Raffles.
en frente al Parque Independencia, el segundo piso también. Sí, Un pero poco loco. él vivía cerca de ahí. Sí, cierto. Sí, entonces hay otra cosa, que todo eso es un escenario que remite a una visión sobre la cual vamos a continuar hablando en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos con ustedes en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, como toda la semana. Y recuerde que puede usted seguirnos todas las semanas y a través de las redes sociales de YouTube, Twitter, Facebook y también en el periódico digital dominicano almomento.net con el contenido de cada semana de este su programa, que es su cita obligada con el arte y la cultura dominicana en contexto. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Martín, hay siempre en un fenómeno social y cultural, porque ya no podemos hablar que la música y el cine son un fenómeno nada más cinematográfico, musical. Ya tenemos que ver que hay un trazado. Vemos que el fenómeno Luis Díaz ha logrado matices después de su muerte. No sé si ustedes han observado que después de la muerte de Luis Díaz, que no es una muerte, es una desaparición física solamente, ha surgido un movimiento de músicos que lo usa, lo imita, lo plagia, Lo cita. lo vive, lo cita. Inspira en él. Se inspira en él, no se sabe. Sí, sí, claro. Pero todo eso es un fenómeno positivo, no es nada negativo, porque quiere decir que se sembró. La influencia, sí. Quiere decir que hay allí un tropismo, algo que atrae, algo que se manifiesta en la superficie cultural dominicana y algo que está incluso influyendo en las artes visuales, la fotografía, la pintura. Hay muchos pintores por ahí que ya han tenido a Luis como parte de su tema. Entonces, ese fenómeno confluyente debe tener una explicación. No sé qué ustedes piensan al respecto. La creatividad se impone, la creatividad, el poder de síntesis se impone, eso no hay duda. Y si no hay sin ningún otro tipo de consideración, el más influyente de los músicos dominicanos es Luis Díaz. Sí, pero hay algo que yo quiero también señalar. Empezamos con Guandulito, ese fenómeno, que no fue un fenómeno de la clase como se decía antes. Radio Guarachita es la emisora de la clase baja, Sí. del campesinado, Sí. de todo. Déjame decirte que yo nunca dejé de escuchar Radio Guarachita, independientemente de que, porque eso tiene un problema de clase. Acuérdate que la música norteamericana y el rock and rollismo y la nueva ola, todo eso estaba también ahí, aunque ya había pasado, pero se mantenía ahí. Y era un fenómeno de cultura y de estar a la moda, el escuchar música en inglés y en todo eso. Y se marginaba esa emisora, incluso hasta en tono despectivo, de que esa emisora era, y sin embargo, esa emisora llenó aquí un campo, fuera de lo que podría ser ciertos puntos de su programática, muy importante, porque ella no era una emisora nada más para oír música de amargue, no, Sí, sí. Música de bachata amargue. y todo eso, con todo y que yo digo que fue pionera. Sí, No, sí, la claro. esencia, Fue la pionera. esencia creativa de la música dominicana, por ahí que sale. Entonces se da un ínterin y vuelve la música llamada de protesta, de enfrentamiento político, de todo eso, antiimperialista, pero dentro de eso se da otro fenómeno, que es la vuelta a eso que se llama la autenticidad de nuestra música, volver a las raíces, a la rural y a la ruralidad, a todo eso que tenemos allí,
y que creemos que se va a olvidar y que nuestros políticos izquierdistas todavía no habían entrado en ese tipo de plan. Yo quiero señalar algo, ya que estamos en el asunto de la creatividad. Hace años recuerdo hace unos años con unos amigos a través del correo electrónico. Tuvimos una discusión, pero una discusión un debate amigable, porque yo dije que Juan Luis Guerra era nuestro talento creativo musical más grande, más importante. Y entonces uno de ellos me corrigió, le digo, no es Juan Luis Guerra, es Luis Díaz. Y entonces vino la discusión, participamos, ¿no? Y todo el mundo argumentó sobre la influencia de Luis, de algún modo, que le enseñó Luis a Juan Luis Guerra. Y hay que señalar la conciencia social y política de Luis, la formación también, la formación intelectual y la formación política, porque venía siempre de una posición de izquierda, no nada ortodoxa. Pero tal vez algo siempre ligado a lo social y lo político, algo que pudo haberle enseñado, o una de las lecciones aprendidas por Juan Luis Guerra, de Luis Díaz, creo, que es precisamente ese vincular la música popular a los temas sociales y políticos, que Luis está presente. Tú escuchas, Odalis, Martín, ustedes escuchan un tema como La Bomba. Allá en mi cabeza explotó la bomba, con un rock fuerte. Es para mí uno de los mejores temas de Luis. No, pero hay otro, perdón. No, porque hay otra cosa. También es bueno señalar en el marco cronológico. Sí. El fenómeno Luis Díaz es anterior al de Juan Luis. Sí, claro. Eso es importante también que se sepa. Claro. Que hasta llegar a Juan Luis, oye, ya Luis tenía. Tú conoces el tema Guavaveri, ¿no? Que es un homenaje a San Pedro de Macorís, a los Cocolos. Pero Luis tiene un tema que se llama Son Buloya, que es prácticamente lo mismo. Pero hablando de lo político y lo social, hay un tema de los últimos años ya, de la producción de Luis, donde la voz se nota ya desgarrada, ¿no? Que se llama Criminala, que es un tema de crítica política e ideológica que yo quiero que escuchemos acá en el programa. Criminal, el alcahuete. Y el alcahuete, que es sobre la matanza de haitianos del Teniente. Claro. El tema Criminala. Por eso la relación historia y memoria. Esa obra es prácticamente inédita, ha sonado poco en la radio, porque de hecho era la obra que él estaba haciendo para la película. Y hay otras cosas que yo tengo que son totalmente inéditas y muy crudas, unos textos contundentes. Sobre el mismo tema, eso es lo importante. O sea que aquí vemos que no son solamente variaciones, sino, oye, Luis tenía la capacidad, como buen artista, de ser premonitorio. En muchas de sus canciones, Luis, varios años antes, vislumbra el terremoto en Haití. Y está en una de sus canciones. Y en este caso, Luis le coge con el tema de la dictadura, que la dictadura vuelve y vuelve. Y el 37. Tampoco se descubre el significado musical. O sea, está ahí precisamente tras una huella. Hay algo, Martín, que yo veo en este descubrimiento que tú has hecho. O sea, digo descubrimiento porque los amables televidentes no han tenido activo, no solamente los televidentes, el pueblo todavía no ha escuchado algunas cosas de Luis, porque ahora es que se están rescatando, como dije al comienzo, muchos textos, muchas visiones. O sea, luego de la muerte de Luis Díaz, tenemos una de la desaparición física. O sea, de la desaparición física más bien. Tenemos realmente otro rutario. Sí. ¿Qué va a pasar con ese rutario? Es bueno que nos planteemos, los que ejercemos la crítica cultural y artística, ¿qué va a hacer con ese fenómeno? Es el problema del legado, ¿no? Del legado. Sí, no quise decir esa palabra porque eso suena como a ya asuntos legales y todo eso. Sí. Y el mismo Luis que era un papado. Sí, y además el mismo Luis que era el que se oponía a eso. Porque no tuvo ni siquiera, él decía, no, yo no voy a recoger, el que quiere que me imite, que haga lo que quiera, yo no voy a meter preso a nadie. No, claro, sí. Entonces, eso le abrió a él una simpatía, porque vieron que era un músico auténtico, un cantautor, que lo que le importaba era la cultura, un idealista, un tópico. Fíjate también lo que yo señalaba en el programa anterior, que siempre se ha dicho que Luis Díaz, tanto que produjo unas 1000 canciones, no sé cuántas, dejó una producción genial, muy
sumamente creativa, caótica, desordenada, empezando por el disco de vinil de LP, luego Betamax, todo eso olvidado, videocassette, el 45, el disco pequeño, el disco y el disco más grande, ese era el 78, ¿no? No, el long play. El long play. El disco de larga duración de vinil. Ese Luego, 33. sí, empieza por ahí y luego en los 70 y luego pasa bueno, las cintas y todo, y las películas y también el videocassette, el cassette, el CD hasta llegar. Y a lo último, cuando trabajaba la música de la película, me decía, mira, ese es mi tollo. Sí. Es un tollo. Es decir, toda la música la hacía él, la guitarra, el piano, la batería. Eso es un tollo. Queriendo decir todo yo. Todo yo, sí. Pero hay una cosa que siempre me atrajo, su antitalento para el marketing. O sea, él nunca le importó mercadearse, nunca le interesó el dinero, así como a otros. Y el carácter anticomercial de su música, porque no es una música comercial. Habían autores por ahí, cantantes, que iban, dame una canción ahí, Luis se le escribía su canción. Sí. Ahora, yo digo que él no necesitó el marketing. Él mismo era su propio marketing. Sí, es cierto. Tuvo esa suerte. Recuerden que estamos hablando de 1974, 75. Estamos hablando de una época donde todavía las TICs, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, no estaban en su apogeo. O sea, estamos hablando de un momento donde todo lo que se hacía sobre la base de una búsqueda y al mismo tiempo de una contracultura que se escribía ella misma en el camino. Otra cosa, también estamos hablando de un momento de una gran solidaridad, sobre todo. El mundo quería acercarse, América Latina quería como unirse. Había muchos grupos de teatro, de poesía coreana, de coros, que han desaparecido un poco, pero cuando eso había muchos coros, muchos orfeones, ateneos y sobre todo muchos cantantes individuales. Estamos poblados y eso no hizo que cantantes como Luis Díaz tuvieran también su hit parade. Siempre había ese trazado que llevaba a la juventud, porque ante todo esa música era muy consumida por la juventud, sobre todo la universitaria, la juventud urbana, que era mayoritaria en aquel momento. Cierto. Entonces, eso ligado a la política epocal también fue otro argumento que hizo que se confluyera. Y ya Luis no cantaba aquí nada más. Que ya iba a Nueva York. A los festivales de La Habana. A los festivales de La Habana. Sí. Iba a México. O sea, iba ya a ciertos lugares y ahí se contactaba todo. Y venían entonces artistas underground aquí a exponer su poética. Y hacían música para películas, ¿no? Y de España también. Sí. O sea, había películas que ganaron premios. El primer autor dominicano premiado por una obra para musical para el cine. Para el cine. Sí. O sea, que él componía para el cine. Sí. Y en varias ocasiones, 2 o 3 ocasiones. Y además fue solicitado también para producciones importantes en Estados Unidos. Sí. Martín, ¿cómo va ese proyecto tuyo, ese trazado tuyo? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel de esa proyección y de ese vínculo? Que yo sé que tú lo tienes en tus manos y que para el próximo segmento nosotros vamos a continuar hablando de ese proyecto. Hablábamos en el segmento anterior de que hay un proyecto que está visible
que está patente y manifiesto en toda esta conversación. Hablábamos de ese proyecto que tú tienes y que creo que ya hasta urge, ya yo lo he hecho hasta mío, como digo, estoy esperando toda la semana, digo, pero Martín, ¿cómo va todo? Porque de hecho, todo esto aglutina un saber sobre la República Dominicana, pero no un saber libresco, sino artístico. O sea, hay una apertura y al mismo tiempo hay un foco que yo creo que debemos conocer en ánimo de entender qué fue este arte, cómo, tal como hemos visto, ha influido en diferentes regiones del arte dominicano. Entonces, por esto hablaba, ¿a qué altura va tu trabajo? Sí, bueno, ¿sabes? Yo veo, mi cine es de autor. Claro. El cine tiene muchas gamas, igual que la fotografía, muchas áreas y aristas. Entonces mi cine de autor es muy difícil, es de paciencia, yo soy muy paciente, yo no tengo, o sea, espíritu de grandilocuencia, de sobresalir, o sea, urgencia, yo hago lo que hago si se puede y si se da, además. Ajá. No forzo mucho las situaciones, tampoco, como cine de autor no tengo una infraestructura para... Claro. Porque ahí es una de las contradicciones de la vida, o sea, la tecnología ha avanzado enormemente. Ya podemos hacer una película con una camarita de lo más sencilla, hasta con celulares ya se hace una película. Sin embargo, la burocracia, a pesar de que contamos con una ley de cine, la burocracia nos impone muchísimas limitaciones, papeleo, organización, administración, legales, etcétera, etcétera. Las principales. Esta es en realidad lo que vemos ahora, mi primer largometraje. No existía la ley de cine ni mucho menos, porque la pasión es la pasión y uno siempre está haciendo sus cosas. Esto está filmado en la Estación Central en Londres. Ve y pide permiso para hacer una filmación en la Estación Central de Londres. Yo no creo que te lo den el permiso. No. Para empezar. Y si te dan permiso, cuesta una fortuna. Una fortuna, no, claro. Y por otro lado, no te van a dar permiso porque no van a parar la operación. Claro. Te van a decir, señor, vaya y hágase un estudio. Y exacto, y haga recrea su... Claro, eso está firmado, y es un homenaje a Charlie Chaplin, además. Eso está firmado en la Estación Central de Londres en el año 2000. A propósito del Congreso de AICA, que yo estuve visitando el Tate Museum, ahí nos dimos cita en el Congreso, donde yo presenté subrepticiamente, prácticamente, una ponencia sobre Frida Kahlo. Y justamente usaba fragmentos de esta película en Nueva York. Este es mi primer largometraje y es un estudio sobre las ciudades capitales. Ahí son actores espontáneos, gente que yo encuentro en la calle y que me hacen de camarógrafo. Si yo no estoy en cámara, los amigos me hacen de camarógrafo. Si yo estoy si yo no estoy en cámara, soy yo que estoy haciendo cámara. Claro. Y así. Esta obra también se supone que sea bien musical. Y hasta la he llegado a titular canciones. O sea, eso es la sinopsis es un fotógrafo que en su recorrido por el mundo, en busca del amor que nunca encuentra, está representando lo que ve. Y son ciudades capitales. Hay todo un recorrido desde Montreal, Nueva York. Washington no es capital, pero es capital política. Claro. Está Ciudad de México, Caracas, Sao Paulo, que tampoco es capital oficial, pero es capital cultural brasileira. Después en Europa está Estocolmo, París, Bruselas. Recorrido. Un recorrido que tiene que ver con mi vida. Es en cierto modo, es una obra muy biográfica en el sentido de que recorre mi vida, mi experiencia de exposiciones, de invitaciones por instituciones alrededor del mundo para exponer mi obra fotográfica. Y al mismo tiempo la excusa para yo meter mi foto fija dentro de la... Sí, es un testimonio de artista itinerante, como te definimos acá, cosmopolita y como itinerante. Como repetimos a Daniel Los Santos, el más transhumante de los... Transhumante, sí.
Y el más contemporáneo. Muchas gracias, Danilo, que es un gran piropo. Y bueno, Esta es una secuencia de una persecución. Toda obra cinematográfica implica una persecución. Aquí es una historia de celos con la actuación principal de Mercedes Morales. Estamos hablando también del año 99, fin del año 99, es decir, hace 14 años ya. No, ya. Qué paciencia, ¿eh? No, pero está ahí. Está ahí. Y para mí es la gran satisfacción hacer las cosas. Si otro tenía que concluirlas, no tengo ningún inconveniente con eso tampoco. Sí. Una actuación bastante aceptable de Mercedes Morales. Y la conclusión es espectacular. En este momento yo estaba recreando la historia de unos celos, un marido que encarga al fotógrafo que persiga a su esposa. Ay, sí. Porque tiene ciertas sospechas y al mismo tiempo lo convierte en un homenaje a Lady Di. Eran los días del acoso de los paparazzi a Lady Di. Y el final es muy interesante y concluyente frente a, ya se aproxima, frente a, en la calle Las Damas, al reloj de sol. Viene así, se nota una singularidad de ciudad antigua, ¿no? Dentro de mi película es como si ese necesario reconocimiento, homenaje a los lugares vividos. Exacto. Porque yo he vivido bastante también en la zona colonial. Sí, pero mira, esa es reconocible ahí. Palacio de Gobernación. Y además... Y ahí te descubres, ¿no? Sí, ya ahí se destapa Ahí te descubres. el conflicto. De la persecución, así. Bueno, ahí es jocoso. Ahí. Bueno, hay un poco Chaplin Sí, ahí. sí, claro, claro. Hay un poco Chaplin. En Las Damas se fue esto, ¿no? No, eso es ahí frente al reloj del sol. Sí, en la calle Las Damas. Al lado de los remedios. Pero Sí, sí. un desastre. una rebelión femenina contra el abuso. Carterazos y de todo. Ese es en realidad mi primer proyecto cinematográfico, pero nunca sabemos cuál es el primero que sale al aire. Yo preferiría que sea el de Luis. Sí. Mi productor ahora mismo, Rodi Pérez, está muy interesado en el fotógrafo que busca, él le puso algo, que busca la foto imposible, algo así. A propósito de toda esta discusión en torno a la, para mí manida y para mí totalmente gratuita y sin sentido, entre la contraposición entre la música clásica y la música popular, y lo de la discusión sobre el tema de la música urbana, ¿no? Luis fue muy crítico de lo que se está haciendo aquí en los últimos años. En las últimas entrevistas era muy crítico de lo que se estaba produciendo a nivel popular, llamado merengue de calle y todo eso. Y él habló desde Hería su sensibilidad. Sí, su sensibilidad. Pero también cuando hablamos de la influencia de Luis, de la pervivencia de su obra, ¿no? De cómo influye en nosotros, teníamos que mencionar a grupos de rock urbanos como Toque Profundo, ¿m? Y a Rita Indiana Hernández también, muy influenciados. Yo digo que todos esos grupos y fueron... muchos, sí. Fueron influidos. Marcados. Fueron sí, marcados. sí. Porque él es el pionero. Claro. Fue el pionero. Claro. Y además, no solamente un pionero pasivo, Sí. sino un hombre que estuvo también participando de esos nacimientos. Fíjate que también él no era como la estrella que hablaba bueno, yo participé, yo colaboré, pero no iba. O sea, él no era la estrella, él iba a los lugares. Él iba a los lugares a donde eso realmente se hacía, ocurría. Pues, otra cosa, ustedes sabían que Luis iba a las bienales. Sí, E iba mucho a las exposiciones de artes visuales. Mira, es curioso porque regularmente este tipo de estrellato y de gente no visita tanto por allí. O sea, él no se sale de su arte, pero Luis no. De hecho, en el Estaba guión, presente siempre. una de las cosas que yo incluyo es a Luis
dando unas explicaciones a un amante de unos cuadros, una obra pictórica en una exposición en Casa de Teatro. Es una de la historia del guión. O sea que es cierto, no es que él estaba alejado de lo que se... Yo digo que realmente Luis Díaz fue un fenómeno epocal. Sí. Y epocal en el sentido que no solamente porque englobaba a la juventud, la gente que le seguía, sino porque este era un activista artístico también, en el mejor sentido Creador de la tendencia, palabra. creador. Un creador, Creó un creador. una tendencia, un creador, Claro, pero además también un educador a través de su música, porque eso hay que decirlo. Claro. O sea, él tiene, incluso alguien estuvo una vez en la Universidad Autónoma de Santo Domingo diciendo por qué la Escuela de Música de la UAS no abre una cátedra Luis Díaz. Sí. Mira, y yo lo escuché, lo hablé con una serie de personas, pero para un próximo consejo en la Facultad de Artes, yo le voy a proponer al director, ¿por qué no abre una cátedra Luis Díaz? Mira, y eso puede ser importante para atraer incluso personas, una cátedra que puede ser meramente informal incluso, y donde se pueda otorgar títulos de participación. Generar la discusión, Generar ensayos. discusión, y eso le da movilidad. Alguien me dijo eso, pero como yo estaba en un momento de transición hacia lo que estamos haciendo ahora, pero incluso yo le voy a hacer un planteamiento al director formalmente para que estudie esa posibilidad. Bueno, continuamos con el legado de Luis y su obra y su figura. Ahora con tu proyecto musical o biográfico musical. Y también habría que mencionar los libros, los ensayos que se han escrito sobre Luis. Miguel Mena le escribió le dedicó un texto, o varios textos, Sí, en varios. una especie de libro, pero no publicado de manera tipo manuscrito, no publicado en una editora. En un formato que no es al público. Y ya está, creo que en versión electrónica, pero hacen falta también estudios. Monografías sobre De hecho, la obra del hay personas que han hecho tesis de licenciatura y de Sí, maestría sin sobre duda. su música. Sin duda, es un tema legítimo de tesis y de ensayo, de monografía. El de Luis Díaz, su figura y su música. Incluso intentar una biografía musical. Sí, pero yo creo que hay que trabajar lo que se llama el tratamiento literario y musical como dos elementos fundamentales de su música. Porque estamos hablando de un creador de música, pero también un creador de letras. De letras. Poética. O sea, yo creo que ahí hay que... Y no olvidemos, uno no debe dejar caer en el olvido. No olvidemos ciertas al cosas. investigador que incluso hasta sin serlo, tiene un valor tecnológico. Pero ya yo dije al comienzo con Convite. Con Convite, Convite precisamente empezó esa génesis. Claro, sí, no, el Convite, que era un grupo de investigación musical, era de rescate, y ahí él tuvo una participación destacada no solamente como intérprete. No, y la letra de la canción tema principal de 7 días con el pueblo la escribe Luis. Yo pienso que tu película en homenaje a Luis Díaz también contribuirá a difundir su memoria. Es lamentable, pero cualquier muchacho de barrio conoce más a un músico de cantante urbana de moda que a Luis Díaz. Más que Luis, que no era apasionado de los protagonismos, es el dominicano que va a estar celebrado en su obra y en esta obra cinematográfica, en nuestra cultura. Más que mi aporte creativo y el de Luis. Yo creo que nuestra nación, la que se favorece, es la que sobresale. Me parece que es cierto lo que tú dices, Martín. Me parece que cuando uno habla de un ícono, emblema de esta categoría, quiero decir, quien gana es el dominicano, como dices tú. Sí. O sea, en el sentido de un espacio comunitario, de una nación, de un lenguaje surgente en nuestra modernidad. Porque eso es lo que es la modernidad. La modernidad es un vínculo, un enlace, pero también es una situación de comunicación, de educación. Es una estética. Gana la memoria cultural, David. Claro. Gana la identidad también. Entonces, todo eso creo que debe entenderse como un elemento traductor de lo que es la cultura popular. Porque muchas veces se habla de la cultura popular como un lugar común. Sin embargo, a veces esos lugares comunes no favorecen
no propician. Sin embargo, en este caso, movilizan raíces, movilizan memorias. Y eso de este diálogo de que un artista, un cantautor, sea motivo precisamente de una exposición fotográfica, de un hecho audiovisual, o sea, una película. Eso hace que haya un diálogo intracultural, ¿no? Y un vínculo de lenguajes. Que al fin y al cabo, yo creo que ese es el gran aporte de Luis Díaz. Vinculó lenguajes desde una poética de la cultura. Y ahora esperamos que tu película se haga, o sea, que tenga todo el apoyo y que se distribuya y que se pueda ver en todas las salas de cine dominicano, Dalís. O sea, Sí, que la vea la gente, ¿no? Bueno, va a depender de esas productoras. La mayor cantidad de gente posible, de los jóvenes. Ahora que hablamos tanto de los jóvenes, de las generaciones, de la educación, bueno, ahí está. Eso es un proyecto educativo también. Claro. Ahí está. Que forma parte también del mismo trazado al que me referí. En eso estamos en el protocolo y la logística. Yo espero que finalmente las instituciones del Estado se integren, en especial las cámaras legislativas, los diputados, que celebran mucho y con mucho orgullo la concreción de la ley de cine y el apoyo y el desarrollo, igual que los ministerios, misteriosos ministerios, se integren también. Bueno, desde este programa hacemos nuestra aportación. Recuerde que usted puede Muchas gracias. seguirnos en las redes sociales, en YouTube, Twitter, Facebook y también en el periódico digital dominicano almomento.net, con el contenido de cada programa, de cada semana de su programa. Así, amables televidentes, hemos llegado al final de una edición más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura con Martín López. Hasta pronto.